Saludos amigos intrépidos amantes de los mundos virtuales que evaden esta realidad y nos hacen pensar en infinitas posibilidades. Espero estén teniendo un excelente día y que con este video sea aún mejor. Porque el videojuego del que hablaremos hoy es verdaderamente otra cosa. No era clickbait lo que puse en el título y miniatura. Nunca había jugado algo así y probablemente estemos ante una innovación que dará inicio a una revolución en la industria del gaming. Estoy seguro que has jugado títulos donde la premisa es la investigación, pero también estoy seguro que ha sido de manera lineal. Y si te dijera que este juego te da absoluta libertad en tu estilo de investigación y que además cada caso será totalmente diferente, te presento Shadows of Dove. Aquí serás un investigador privado, pero no de la libertad, porque esta estará contigo siempre. Las ciudades, los NPCs y los casos se generarán de manera procedural y te darán una experiencia distinta en cada momento. Cada NPC tiene una vida, una rutina, trabajo, relaciones personales y algunos oscuros deseos. Pues, aleatoriamente se generará un asesinato y tu misión será descubrir el paradero del antisocial, el arma con la que se efectuó y, si es posible, realizar el arresto. Para esto deberás recurrir a diferentes herramientas en materia de investigación para acceder a correos, mails, notas y archivos personales de la víctima para conocer sus relaciones, últimas llamadas, mensajes o lugares que frecuentaba, así como sus horarios y días laborales. Para esto podrás y deberás recurrir a métodos poco ortodoxos y algunas veces ilegales para conseguir información, pues hasta el momento no he descubierto la forma de realizar una indagación de forma legal. Deberás irrumpir algunas viviendas, sacar datos de los personajes, algunas veces manipularlos y otras dándoles incentivos monetarios o físicos. Las ciudades son el resultado de una sociedad rota y me ha hecho recordar a la obra 1984 por su similitud al control de masas. Un detalle bastante bien empleado para justificar el por qué las rutinas de los NPC son tan parecidas y ese característico mal humor. ¿Quién no estaría siempre cabreado en un mundo de represión total? Te prometo más videos de este juego, pero no pude resistirme a contarte al menos un caso para que conozcas de qué va este videojuego. Y para esto, no seré Eddie, hoy seremos Elvis Tech. Un día como cualquier otro, me dirigía feliz al ayuntamiento a recoger un formato para resolver mi primer caso. Un asesinato en el 112 de Smith's Terrace. Después de buscar la dirección me dirigí allí, y a partir de ese momento, todo me resultaba sospechoso. Revisé bajo el tapete de la entrada, pero no había llave. Comencé entonces a recoger toda la información posible, comenzando por las huellas de calzado. En eso, abren la puerta. Eran los agentes que realizaban la investigación. Creí que me iban a disparar, pero todo bien. Fui a buscar un banquito para poder alcanzar el ducto de ventilación y colarme por ahí. Pero uno de estos desgraciados ya estaba fuera del departamento y podría sancionarme si me ve entrar a dicho ducto. En un movimiento para nada sospechoso, dejé el mueble en sus pies por si se distraía yo poder entrar al ducto. Pero justo cuando estaba distraído, en un movimiento ágil y rápido, allané la vivienda para comenzar con mis investigaciones. Lo primero que hice fue tomar las huellas dactilares de la víctima y recabar información de las causas de muerte y hora de defunción. La principal causa de muerte fue por no suscribirse a mi canal y así de esta manera frenar de manera repentina su longevidad. Porque hechos científicos han demostrado que seguir mi contenido es la clave para la vida eterna. Obvio, esto no es cierto, pero sí suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas futuros videos. Continuamos. Luego me puse a juntar evidencias y posibles huellas dactilares cerca de la escena del crimen, así como otras en el departamento. Casquillos y un cráneo humano sobre la TV. Dentro de la escena del crimen había un lápiz labial con una huella tipo B.
algo muy curioso. La cartera de un sujeto llamado Kaspar Valiseev, que poco después pude relacionar a que era la pareja de la víctima. Después pude conseguir y relacionar otro tipo de huella, la tipo C, seguramente pertenecía a la pareja del occiso. En la pared escrito, "O por siempre". ¿Tuyo por siempre? Lo que me llevó a pensar que efectivamente se trataba de un crimen pasional. Kaspar estaba desaparecido y como estaba desempleado, no podía buscarlo prácticamente en ningún lado, pero daría con él costara lo que costara. En eso, escuché en los radios de la policía que se trataba de otro asesinato, cosa que no me importó al inicio, porque quería cerrar este caso antes de empezar otro. Y para no hacer el video muy largo, resumiré 5 horas de gameplay, visitas a vecinos para investigarlos de maneras ilegales y un verdadero cagadero en mi línea de investigación que ya parecían más teorías conspirativas de Pixar. A solo contarte que justo cuando estaba por rendirme, se me ocurrió visitar la nueva escena del crimen, donde encontré nuevamente un lápiz labial, "O por siempre" escrito en la pared, y la famosa huella tipo B. Decidí entonces buscar personas con un nombre que comenzara por la letra O y esperar que el asesino fuera lo bastantemente estúpido para dejar así su sello en la escena de cada crimen. Efectivamente, relacioné las libretas de direcciones de ambas víctimas y encontré un contacto en común, Oli, que después de ir a visitarlo y encontrarle muy renuente a darme información, decidí allanar su morada de manera sigilosa y encontrar la aclamada huella tipo B. Quise hacer el arresto de manera pacífica, pero el tipo estaba entrenado en el arte de la guerra y me puso una chinga. Después de recuperarme salí del hospital, regresé a su casa y el muy imbécil continuaba con su vida normal, así que realicé el arresto antes de que se convirtiera en una pelea que estaba seguro que volvería a perder. Y así fue como resolví mi primer caso, en esta joya de juego. Cabe mencionar que esto que te estoy contando pasó en 5 horas de gameplay, con muchos allanamientos, intrusiones a dispositivos electrónicos, investigación de NPCs que eran totalmente inocentes, pero es que cuando estás investigando todo te resulta sospechoso. Y pues sin más, solo me queda agradecerte por quedarte al final del video. Y me quedo con la esperanza de que la hayas pasado bien. Si fue así, házmelo saber en la caja de comentarios. No tienes idea cuánto me ayuda el conocer tu opinión. Y hasta aquí mi investigación la doy por concluida. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Recuerda que, en cada escena del crimen, los detalles cuentan la historia que el asesino intentó ocultar. Pero en el caso de hoy nos tocó uno muy pendejo. Estás en Upgrady.